Hoy presentamos el folleto como un tipo de texto, cómo crear un buen folleto. Para la clase de IB, pues corresponde tener en cuenta que los temas que vas a escoger para tu folleto van a ser los mismos temas, los 5 temas que corresponden a IB, que hay Bachillerato Internacional, IB, Identidades, Experiencias, Ingenio Humano, Organización Social y Compartimos el Planeta. También IB plantea 5 conceptos que hay que tener en cuenta a la hora de escribir cualquier tipo de texto, y estos conceptos son propósito, receptores o audiencia, contexto, significado y variante. ¿Qué es un folleto? Pues un folleto, un documento escrito que tiene como propósito dar una información, es una información que debe llegar rápida, reducido número de hojas y presenta una información relevante al público sobre un tema específico, un tema determinado que uno necesita que el público sepa rápido, bien y de manera sencilla y concreta. ¿Cuál es el propósito de un folleto? Pues por lo mismo, el propósito sería divulgar o publicar cierta información, y es una herramienta muy efectiva para transmitir datos específicos, para enseñar algún evento, algún tema que uno necesita enseñar. Las características de un texto folleto publicitario deben ser el espacio limitado que tiene. Es una extensión breve para la información, por lo tanto tienes que ser muy concreto, muy específico. Tienes que lograr un orden para llamar la atención, y ese orden va a estar apoyado por imágenes, gráficas, datos y sobre todo un estilo sencillo, porque el folleto va dirigido a una población que a veces no es una población especializada, es una audiencia que tú necesitas que reciba la información que te has propuesto llevarle. En la estructura del folleto ustedes habrán visto que hay un titular en la tapa exterior, hay titulares externos, hay textos pequeños y hay un logotipo como cierre, y también se reclama a veces o casi siempre información extra que la audiencia quiera buscar. Hay imágenes, fotografías, titulares atractivos como ya les mencioné antes, y hay titulares internos. La información se divide en secciones, creándole un buen texto, un buen folleto con el propósito de informar lo que se quiere informar. Para organizar la información siempre vamos de lo sencillo a lo más complejo, de lo que se conoce a lo que no se conoce, de lo importante a lo más accesorio, lo menos relevante, y se utilizan los tiempos del presente, el pasado y el futuro en los verbos, en dependencia de lo que quieras transmitir. ¿Cuál es el objetivo o el propósito de un texto? Estas son preguntas que te tienes que hacer para entender si has cumplido con los 5 conceptos que te ha propuesto el Bachillerato Internacional IB a la hora de crear cualquier tipo de texto. Tú te preguntas, ¿cuál es el objetivo o propósito de este texto? Y ahí tienes el propósito. ¿A quién dirijo este texto? Y ahí tienes tu audiencia o receptores. ¿Dónde y cuándo se podría leer este texto? Ahí tú tienes el contexto. ¿Qué aspectos lo caracterizan o diferencian? ¿Y qué lenguaje debo usar? Ahí estás en el significado del tipo de texto. ¿Dónde se puede obtener más información? Ahí tú tienes ya una característica que completa el tipo de texto que estás usando y la audiencia a la que te estás dirigiendo. Con estos detalles, ya tienes lo que sería un tipo de texto como el folleto para completarlo. Hay un par de enlaces que le puse de otros videos que encontré en YouTube que le pueden servir si ustedes quieren seguir ampliando sobre el folleto, que es un texto muy sencillo para hacer, y después se les indica la cantidad de palabras según el nivel.